Curt Flood, el nombre que las grandes ligas quieren que olvides. ¿Qué tranza, banda? Hola de nuevo. ¿Querían que les dijera algo respecto a la serie de grandes ligas en la Ciudad de México? ¿Para qué? ¿Quieren que les siga diciendo lo mismo? ¿Que es un evento sin corazón? ¿Que es puro negocio? ¿Que es un acontecimiento que no deja ningún valor deportivo ni cultural? ¿Que solo es una representación más del neocolonialismo y la gentrificación a la que nos enfrentamos día a día en esta ciudad y solo sirve para acrecentarle el ego a gente que lo único que le interesa es presumir en Instagram? ¿O que les hablara de los pinches Astros, de cómo este equipo de pelota es aliado del gigante del conglomerado petrolero Halliburton, que utiliza la guerra en Medio Oriente para su beneficio económico, o sea, que lucra con la muerte? ¿O de cómo en lugar de odiarlos por eso la banda los odia porque hicieron trampa pegándole unos tachos de basura? ¿O que les hable del equipo de ligas menores, del perpetuo desastre que les pusieron enfrente? No. Mejor les cuento algo menos deprimente. Una historia de un hombre que las grandes ligas quieren que olvides. De un hombre tan importante para la historia del béisbol profesional como Jackie Robinson o Roberto Clemente. Me refiero a Curt Flood, quien sacrificó su carrera para combatir la cláusula de reserva, una especie de pacto de caballeros de su época, una herramienta que utilizaban los dueños de los equipos de grandes ligas para ejercer un control total sobre las carreras de los peloteros. Primero, hay que decir que al igual que Robinson y Clemente, Flood fue un pelotero destacado. Debutó en las mayores apenas a los 18 años de edad con Cincinnati en 1956, pero sus mejores años fueron con los Cardenales de San Luis, con los que ganó 7 guantes de oro en el Jardín Central, además de 2 campeonatos de la Serie Mundial en 1964 y 1967. En aquellos días, la cláusula de reserva permitía que los equipos renovaran automáticamente los contratos de los jugadores por un año más al finalizar su contrato actual. Esto significaba que los jugadores no tenían mucho poder para decidir dónde jugar. En 1969, Curt Flood fue intercambiado a los Phillies de Filadelfia, pero él no quería irse a los moribundos Phillies, por lo que decidió desafiar la cláusula de reserva y se negó a aceptar el cambio. Envió una carta al comisionado de las Grandes Ligas, Bowie Kuhn, expresando su deseo de poder elegir dónde jugar, como cualquier otro ciudadano. Flood, respaldado por la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, demandó al comisionado Bowie Kuhn y a la MLB, argumentando que la cláusula de reserva reducía la competencia y por lo tanto era una violación a las leyes antimonopolio. Flood también comparó la cláusula de reserva con la parcería y la esclavitud al decir que el mismo sistema de la cláusula de reserva fue el que usaron en el sur, donde el dueño de la plantación era dueño de todas las casas en las que vives y trabajabas para él y comprabas en su tienda y por eso nunca podías salir de ese círculo vicioso. El caso de Flood llegó hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1972. Este tribunal, como casi siempre, se decantó por el gigante capitalista y permitió a las grandes ligas mantener la exención antimonopolio que se le había otorgado al béisbol profesional en 1922. Flood nunca volvió a jugar pelota profesional, pero su sacrificio no fue en vano. Su valentía inspiró cambios importantes en el béisbol. La derrota de Flood señaló al sindicato de peloteros que cualquier revisión seria de las operaciones de la liga no podía pasar por los tribunales. El acuerdo colectivo original entre la liga y la asociación de peloteros había creado un sistema de arbitraje para disputas laborales. El director ejecutivo del sindicato, Marvin Miller, lo utilizó en beneficio de los jugadores, animándolos a no firmar contratos y arbitrar sus disputas salariales. El primer agente libre oficial de la MLB fue Catfish Hunter, quien en 1974 llevó a los Oakland Athletics a arbitraje por incumplimiento de contrato. El árbitro Peter Seitz declaró nulo el contrato de Hunter con los Atléticos, permitiéndole firmar con el equipo que quisiera. El contrato de 5.5 millones que eventualmente firmó con los Yankees fue en ese momento el más grande de cualquier jugador de las ligas mayores. El sindicato de peloteros continuó presionando para eliminar la cláusula de reserva. Finalmente fue anulada en diciembre de 1975, en un caso que involucró a los jugadores Dave McNally y Andy Messerschmidt, 2 peloteros blancos, hay que destacar. En julio de 1976, el sindicato y los propietarios de equipos de béisbol llegaron a un acuerdo de contrato colectivo que incluía la agencia libre. Y ya está, hay otro ejemplo de que la lucha por los derechos laborales funciona, sobre todo si cuenta con el apoyo de un sindicato.
Es gracias al sacrificio de Curt Flood que el sindicato de peloteros sea uno de los más poderosos en el mundo. Es gracias al sacrificio de Curt Flood que hoy en día los peloteros puedan aspirar a la agencia libre, lo que les permite firmar contratos de $700 millones para luego transferir 4.5 de esos millones a un corredor de apuestas bajo investigación si tu traductor te lo pide. Pero nos estamos desviando. Y sí, yo sé que es una estupidez y una grosería que alguien gane $700 millones por jugar béisbol, pero si eso gana el pelotero, hay que pensar en cuánto más gana el dueño. La próxima vez que estés viendo un juego de pelota, piensa en el sacrificio de Flood. Piensa en cómo los grandes capitalistas utilizan las instituciones para mantener el yugo apretado sobre sus trabajadores y sobre todo piensa en el concepto de plusvalía y en lo que todo esto tiene que ver con tu vida y con la de los que te rodean. ¡Viva la huelga y la lucha sindical! ¡Vivan los derechos laborales!